He cambiado todos los nombres de esta historia para proteger la privacidad de las personas. A veces, un solo día puede cambiar el rumbo de toda una vida. Hay mañanas en las que el sol entra por la ventana, el aroma del café inunda la casa y crees que el mundo podría quedarse así para siempre. Para Abril, esa mañana fue una de esas mañanas. Vivía en un pequeño apartamento en uno de los barrios periféricos de Guadalajara. En las paredes había dibujos hechos por sus alumnos y sobre la mesa había planes de clase a medio terminar. Y las risas que venían de la cocina eran de Diego. Diego era un joven pero respetado agente de policía. Con sus anchos hombros, su voz tranquilizadora y su sonrisa siempre igual, era un hombre querido por todos. Pero para Abril, él era simplemente el hogar. Diego dio un sorbo a su café y preguntó, ¿tienes clase hoy? Abril, 2 clases por la mañana. Por la tarde tengo libre. ¿Qué tal tu turno? Diego sonrió. Patrulla rutinaria. Será una noche normal. No te preocupes. Abril, lo que para ti es rutinario, para mí es un infarto. Diego le tomó la mano. Prométeme algo. Si algún día me pasa algo, no creas en nada en lo que no creas. Abril se rió. ¿Qué promesa es esa? ¿Qué te pasa esta mañana? Diego, lo digo en serio. Solo recuérdalo, ¿vale? En ese momento, Abril se rió. La muerte estaba demasiado lejos como para entrar en la calidez de aquella cocina, según ella. Pero a veces el destino gira en torno a una sola palabra. Y esa palabra salió de los labios de Diego aquella mañana, no creas en nada en lo que no creas. Esa tarde, cuando Abril regresó del colegio, la casa estaba en silencio. Sobre la mesa había una nota que había dejado Diego. Tengo una pequeña operación. No te preocupes, volveré por la noche. Abril leyó la nota y luego encendió la televisión. En las noticias resonó una voz familiar. Un agente de policía ha perdido la vida en el centro de Guadalajara como consecuencia de un ataque armado. El tiempo se detuvo. La foto que vio en la pantalla era la de Diego. El corazón de Abril se quedó vacío de golpe. En ese momento, ni siquiera pudo gritar. Solo se le cayó la nota de la mano, que se mezcló con el café del suelo y se borró. El funeral estaba abarrotado. Todo el mundo vestía uniforme y hablaba con orgullo. Un policía valiente, un hombre al servicio de su país, el héroe Diego. Pero Abril se limitó a permanecer en silencio junto al ataúd. Algo no estaba bien. Esas caras, esas expresiones, esas frases, todo parecía estar memorizado de antemano. El jefe de policía Mendoza puso su mano sobre el hombro de Abril. Mendoza, hija, Diego era uno de los mejores. Todos estamos desconsolados. Abril, ¿cómo ocurrió? Mendoza, un robo cualquiera. En el momento equivocado, en el lugar equivocado. Abril, ¿y el culpable? Mendoza apartó la mirada. Aún no lo han capturado. Pero lo encontraremos. El sonido de las mentiras es muy familiar. Suele ser excesivamente tranquilo, demasiado mesurado. Y Abril reconoció ese sonido aquel día. Después del funeral, se quedó sola en casa con la madre de Diego. La pobre mujer lloraba, mientras Abril se quedaba allí sentada. Unas horas más tarde, todos se marcharon. La casa quedó en silencio. Abril se sentó a la mesa de la cocina. Cogió el teléfono de Diego e intentó desbloquearlo. Lo consiguió al primer intento, era su aniversario, el 1507. Había docenas de grabaciones de voz en el teléfono. Pero una de ellas llamó su atención. La grabación se abrió y se escuchó la voz de Diego. Diego, si estás escuchando esta grabación, significa que las cosas son más serias de lo que pensaba. Sigue a Mendoza. Él es el centro de todo. Pero ten cuidado, Abril. Si te encuentran, también te silenciarán. A Abril le temblaban las manos. Su corazón latía con fuerza por el miedo, pero al mismo tiempo ardía con una ira que no podía comprender. En ese momento, solo sabía una cosa: la muerte de Diego no había sido una casualidad. Era una advertencia. A la mañana siguiente,
Intentó dar clase en la escuela, pero las letras de la pizarra se le mezclaban. Uno de sus pequeños alumnos levantó la mano. Niño, maestra, ¿se encuentra bien? Abril intentó recomponerse. Estoy bien, solo un poco cansada. Pero no estaba bien. Cuando volvió a casa por la noche, volvió a escuchar la grabación. Luego abrió su cuaderno y escribió la primera línea. No creas en nada en lo que no creas. Esa noche, miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban y se oía una sirena a lo lejos. Abril colocó la placa de policía de Diego junto a su teléfono. Luego se susurró a sí misma. Está bien, Diego, no creeré. Algunas palabras resuenan en el interior de las personas. Para Abril, ese eco ya no era una palabra, sino una guerra. El nombre de esa guerra era la promesa de Abril. La muerte, a veces, llega de repente. Pero el duelo se infiltra lentamente, en silencio. Para Abril, ese silencio duraría días, semanas. Y ese silencio, al final, se convertiría en un grito. La primera semana después del funeral, Abril casi no salió de casa. Los vecinos le traían comida, sus amigos le enviaban mensajes, pero ella no respondía. La casa aún conservaba el olor de Diego, su abrigo sobre el sofá, la maquinilla de afeitar delante del espejo. Era como si Diego fuera a llamar a la puerta en cualquier momento y entrar. Pero la puerta nunca sonó. A veces, las personas no aceptan la pérdida, solo la posponen. Abril también la posponía. Hasta esa noche. Esa noche, hacia las 2, se oyeron sirenas desde fuera. Abril miró involuntariamente por la ventana. El origen del sonido de las sirenas era la zona donde Diego había trabajado. Por un momento, sintió un impulso, ir a ver. Cogió su chaqueta, se recogió el pelo y salió. Había empezado a llover, bajo las farolas, los charcos de agua temblaban. Detrás de la cinta policial había varios periodistas. En el micrófono de uno de ellos vio un rostro familiar. El comisario Mendoza. Periodista, comisario, la gente está reaccionando al cierre del caso de Diego Rodríguez. ¿Qué tiene que decir al respecto? Mendoza sonrió con frialdad. Diego murió heroicamente. El caso no se ha cerrado, solo que el proceso judicial sigue su curso. Periodista, pero el culpable aún no ha sido encontrado, ¿verdad? Mendoza, algunas cosas llevan tiempo. Cuando ves esa sonrisa, a veces tu corazón te dice algo. Y eso es. La voz dentro de Abril comenzó a gritar en ese momento. En cuanto llegó a casa, encendió el ordenador. Empezó a escuchar de nuevo las grabaciones de Diego. En una de ellas se mencionaba el nombre Larios. Escribió en el buscador, Luis Larios, policía de Guadalajara. La foto que apareció era de uno de los hombres que lloraban en el mismo funeral que él. Abril murmuró para sí misma. Tú también estabas allí, tanto culpable como en duelo. De repente, se le hizo un nudo en la garganta. Cogió su cuaderno, abrió una página y escribió solo una palabra. Larios. A la mañana siguiente, cuando llegó a la escuela, tenía una sonrisa forzada en el rostro. Pero los alumnos notaban el cansancio en sus ojos. A mitad de la clase, uno de ellos preguntó: Niño, maestra, ¿Diego va a volver? Abril se detuvo un momento y luego inclinó la cabeza. No, pero lo que él nos enseñó se quedará aquí. Abril les hablaba a los niños sobre la honestidad. Pero se mentía a sí misma. Porque en su corazón solo había una cosa: descubrir la verdad. Esa noche, encontró al antiguo compañero de trabajo de Diego, el oficial Ortega. Se reunieron en la mesa del fondo de una pequeña cafetería. Ortega dijo con preocupación: Abril, no debería verte aquí. Me vas a delatar. Abril, solo quiero preguntarte una cosa. ¿La muerte de Diego fue realmente un robo? Ortega apartó la mirada. Según los registros oficiales, sí. Abril, ¿y tú lo crees? Ortega esperó en silencio un momento. Mira, hay cosas que es mejor no saber. Abril, ¿quién lo mató, Ortega?
Ortega susurró, Mendoza, pero no lo has oído de mí. Diego sabía demasiado. Larios también estaba involucrado. A Abril se le cortó la respiración. ¿Qué estás diciendo? Ortega, un consejo, hija. El que busca, encuentra, pero no siempre te gusta lo que encuentras. Y el que busca, encuentra, pero no siempre le gusta lo que encuentra. Esas palabras resonaron en los oídos de Abril. Porque ahora ella también estaba buscando. Y cuando encontrara, no habría vuelta atrás. Esa noche, Abril volvió a casa y se sentó en medio de la habitación. Puso un papel delante de ella y empezó a escribir. Mendoza, comisario. Larios, su socio. Diego, objetivo. Luego añadió en letras pequeñas. Yo, testigo silenciosa. Pero en ese momento se dio cuenta de algo. Ya no era una testigo, sino que estaba en camino de convertirse en culpable. Porque su sentido de la justicia ya había traspasado los límites legales. Un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era de un número desconocido. Olvídalo. O tú también morirás. El mensaje no tenía firma. Pero Abril sabía quién lo había enviado. Las amenazas suelen servir para asustar. Pero en algunas personas surten el efecto contrario. Abril ya no tenía miedo. Porque había superado el miedo. Al día siguiente no fue al colegio. Se pasó todo el día en un cibercafé. Buscó en los archivos de los periódicos, tratando de encontrar noticias sobre la noche en que Diego estaba de patrulla. Había contradicciones en los informes sobre esa noche. En uno se hablaba de 2 agresores, en otro de un solo agresor. Y en ninguno había imágenes de las cámaras de seguridad del lugar de los hechos. Habían desaparecido. Abril se dijo a sí misma. Y no han desaparecido, han sido borrados. Escribió durante horas, tomó notas, dibujó mapas. En un momento dado, se miró en el espejo. Tenía ojeras. Ya no parecía una profesora, parecía otra persona. Algunas personas se refugian en la religión tras una pérdida, otras en el tiempo. Abril se refugió en la justicia. Pero la justicia, en sus manos, tomaba una forma muy diferente. Por la noche, mientras estaba en casa, llamaron a la puerta. Cuando abrió, no había nadie, pero había un sobre en el suelo. Dentro del sobre había una pequeña memoria USB. Su corazón se aceleró. Lo conectó al ordenador. Había un archivo de video. Las imágenes eran borrosas, pero el sonido era nítido. 2 hombres hablaban. Mendoza, ¿está todo limpio? Larios, sí, hemos cerrado el caso. Nadie lo cuestionará. Mendoza, ¿y si la mujer se da cuenta de algo? Larios, solo es una profesora. ¿Qué puede hacer? A veces, una frase no mata a una persona, pero cambia algo en ella para siempre. Solo es una profesora. Abril no olvidaría esa frase. Porque ella ya no era solo una profesora. Esa noche escribió estas líneas en su diario. Diego, te han silenciado. Pero yo hablaré. En esta ciudad, la justicia hablará ahora con mi voz. Luego apagó el teléfono y miró por la ventana. Había vuelto a llover. Y Abril susurró en voz baja. Ya no tengo miedo. Cuando el ser humano aprende a no tener miedo, es entonces cuando se vuelve más peligroso. Abril era ahora una mujer que no tenía nada que perder. Y la venganza es como un maestro silencioso. Primero enseña la paciencia, luego la acción. La verdad, a veces, libera al ser humano, pero, por lo general, primero lo destroza. Abril, al ir desvelando las capas de mentiras que rodeaban la muerte de Diego, sentía que algo se rompía dentro de ella. Pero no podía detenerse. Porque, una vez que se empieza a buscar la verdad, ya no hay vuelta atrás. A primera hora de la mañana, Abril abrió su cuaderno. Su escritorio estaba lleno de mapas, notas y informes policiales impresos. Ahora parecía más una detective de su propio caso que una profesora. Tomó un sorbo de café y volvió a escuchar la grabación de Diego.
Si estás escuchando esto, mantente alejada de Mendoza. No es solo un comisario, es el sistema mismo. En cuanto a Larios, él es su sombra. En ese momento, Abril se dio cuenta. Diego ya lo había entendido todo antes de morir. Y esa grabación era como un testamento. Ese día fue a dar clase, pero su mente no estaba en el aula. Los niños miraban la palabra justicia que había escrito en la pizarra. Abril, justicia, ¿sabéis lo que significa? Un niño pequeño, ¿que el que hace el mal reciba su castigo? Abril, con una sonrisa amarga, dijo, quizás. Pero a veces, los que hacen el mal no reciben ningún castigo. Entonces, ¿qué es la justicia? El niño, entonces, alguien sale y hace lo correcto. Esa frase le partió el corazón a Abril. El niño tenía razón. Alguien tenía que salir. Y ella sería esa, alguien. Cuando volvió a casa por la noche, vio que habían dejado otro sobre debajo de la puerta. Dentro del sobre había una breve nota. Te están vigilando. No había firma. Pero Abril ya no tenía miedo. Encendió el ordenador y creó un nuevo archivo. Operación Promesa. Abril planeó su venganza no con ira, sino con matemáticas. Porque la ira es pasajera. Pero un plan requiere paciencia. Primer paso, recopilar información. Por eso fue a la antigua comisaría de Diego. Llevaba consigo un montón de expedientes de alumnos, tenía la excusa preparada. Se acercó al guardia de la puerta. Abril, hola, soy profesora. Necesito algunos documentos de Diego Rodríguez relacionados con un proyecto de ayuda a nuestra escuela. El guardia le preguntó con indiferencia, ¿qué proyecto? Abril sonrió. Impartía clases de seguridad a los niños. Estaba aprobado por la dirección. Aunque el hombre sospechaba, la determinación en los ojos de Abril lo hacía todo creíble. Al cabo de un rato, la dejaron entrar. Mientras caminaba por los pasillos, su corazón latía con fuerza. Llegó al escritorio de Diego. En uno de los cajones encontró una memoria USB. En ella había una pequeña nota, Red 23. Algunos secretos no se ocultan para siempre, sino que están destinados a ser descubiertos. Aquel día, Abril siguió las pistas que Diego había dejado. Cuando llegó a casa, conectó la memoria al ordenador. Había documentos secretos, listas de transferencias de dinero, nombres falsos, rutas de drogas. Pero lo más llamativo era un documento. Operativo Noche Roja. Fecha, la noche en que murió Diego. En el documento se decía que la operación era ilegal y que se había disparado por error contra un objetivo civil. Pero los nombres estaban tachados. Abril examinó el documento con atención y vio una pequeña firma en la parte inferior. Capitán Larios. Abril susurró. Te encontré. Al día siguiente, averiguó en qué barrio vivía Larios. Un pequeño apartamento, a las afueras de la ciudad. A las 8 de la tarde se acercó a su puerta, pero no entró. Lo observó desde lejos. Larios había salido al balcón con una botella de cerveza en la mano. Reía a carcajadas, con la música a todo volumen, como si nada hubiera pasado. En ese momento, algo se rompió dentro de Abril. A veces, el silencio de la justicia resuena en los oídos de las personas. Esa noche, Abril comprendió que la justicia era sorda. Y ese silencio liberó el grito que llevaba dentro. Cuando volvió a casa, escribió largo y tendido en su cuaderno. Diego, sigo aquí. Ya no por ti, sino por mí. Luego pasó una página y escribió un nuevo título. Plan. Debajo, escribió punto por punto. Demostrar el tráfico de dinero entre Mendoza y Larios. Atraerlos a su red. Revela la verdad ante los ojos de todos. Abril ya no era una profesora, sino una jueza que escribía su propia justicia. Y su tribunal estaba en las calles. Unos días más tarde, Reina, una compañera de trabajo, se le acercó en la escuela. Reina, Abril, ¿estás bien? Llevas días distraída. Abril, solo estoy cansada. Un poco insomne. Reina, mira,
No te digo que tengas que olvidar a Diego, pero esto te está consumiendo. Abril entrecerró los ojos. No me está consumiendo, Reina. Me está reinventando. Reina, sorprendida, dijo, ¿qué quieres decir? Abril, algún día lo entenderás. La gente suele pensar que el cambio es doloroso. Sin embargo, a veces el dolor es el renacimiento en sí mismo. Abril estaba renaciendo ese día, como otra persona. Al caer la noche, abrió un nuevo archivo en su ordenador. Creó una cuenta de correo electrónico falsa. Había nacido su nueva identidad, Elena Morales, una mujer que no existía en el sistema ni había existido nunca en la vida real. Con su nuevo perfil, comenzó a infiltrarse en grupos policiales secretos en las redes sociales. Se presentaba como informante. En una semana, recibió un mensaje que mencionaba el nombre de Larios. Los hombres de Mendoza quieren hablar contigo, Elena. Si la información es correcta, ganarás mucho dinero. Abril ya no estaba en el juego. Ella era el juego. A la mañana siguiente, pidió permiso en la escuela. Ni siquiera le temblaba la voz al hablar con el director. Director, Abril, ¿quieres tomarte unas vacaciones? Pareces muy cansada. Abril, sí, necesito alejarme un poco. Quizás de todo. Ese alejamiento era, en realidad, el nombre de la transformación. Ya no era la prometida de Diego. Era la sombra silenciosa frente a la injusticia. Esa noche, se paró frente al espejo. Se miró largamente. Se recogió el pelo y se puso un poco de lápiz labial. Sacó de su bolso una grabadora, un cuaderno y la insignia de Diego. Todo tiene un precio. La verdad también exige un precio. Aquel día, Abril estaba dispuesta a pagarlo. Porque ya no se trataba solo de la venganza de Diego. Era la silenciosa justicia de su propia alma. El precio de la verdad, a veces, es uno mismo. La venganza requiere paciencia. Y la paciencia nace del silencio. Para Abril, esto ya no era un sentimiento, sino una matemática. Cada movimiento era calculado, cada palabra era planeada. Había nacido Elena Morales. Y Abril había aprendido a mantener la calma incluso mientras cavaba su propia tumba. En una de las callejuelas de Guadalajara había un antiguo local llamado Bar del Sol. Oscuro, lleno de humo y con música barata. Pero allí se hablaba de los asuntos sucios de la ciudad. Abril, o ya Elena, llevaba varias semanas yendo allí y filtrando pequeños datos. Primero se ganó la confianza, luego se corrió la voz. Ahora todo el mundo la conocía. Era la profesora que tenía acceso a los archivos policiales. En cada mentira hay una pizca de verdad. Abril lo sabía. Por eso, Elena también era profesora, pero tenía pensado enseñar otras cosas. Una noche, mientras estaba sentada en un rincón del bar, se le acercó un hombre corpulento con una chaqueta de cuero. En su rostro se reflejaba una mezcla de sospecha e interés. El hombre preguntó, ¿eres Elena? Elena respondió, depende de quien lo pregunte. El hombre sonrió. Soy el oficial Vega. Soy uno de los hombres de Larios. Se habla de ti. La información que filtraste de la organización es cierta. Elena se encogió de hombros. Solo vendo la verdad. No me importa quién la compre. Vega, hablas mucho. Quizás podamos colaborar. Elena, quizás. Pero primero necesito saber para quién trabajas. El hombre se quedó callado un momento. Encendió un cigarrillo y le echó el humo a la cara. Vega, el comisario Mendoza. Elena, un nombre familiar. Vega preguntó con recelo, ¿de dónde lo conoces? Elena, de los periódicos. Y quizá, del pasado. Abril ni siquiera se inmutó en ese momento. Era la primera vez que veía a alguien pronunciar el nombre de Mendoza. Ahora tenía un objetivo. Al día siguiente, Abril revisó la grabadora en casa. Toda la conversación del bar estaba grabada. La transfirió a su ordenador y analizó los sonidos. Las palabras, comisario Mendoza, que Vega había pronunciado en la grabación eran claras.
Ahora tenía la primera prueba. Pero Abril sabía que eso no sería suficiente. Tenía que atraparlos con sus propios errores. Con su propia red, con su propio plan. Abrió una nueva página en su cuaderno. Plan B, la trampa. Debajo escribió: utiliza a Vega. Reúne a Mendoza. Saca a relucir a Larios. Haz que todos hablen la misma noche, en el mismo lugar. Abril ya no era solo alguien que recopilaba información. Era la autora de la historia. Y al final, todos serían castigados con sus propias palabras. Una semana después, recibió un mensaje de Vega. Elena, el jefe quiere conocerte. Nos reuniremos en un antiguo almacén. A las 22:00. Cuando Abril leyó el mensaje, solo se dibujó una expresión en su rostro: serenidad. Ya era la última fase del plan. Esa noche se preparó meticulosamente. Se tiñó el pelo de negro y se puso gafas. Colocó una pequeña cámara micro en el bolsillo de su chaqueta. Y también una grabadora de voz de repuesto. Luego se colocó frente al espejo. Y Elena Morales, serás la última pesadilla de los hombres que quieren ocultar sus errores. Toda venganza tiene una identidad. La identidad de Abril era Elena. Y Elena era la sombra de la justicia. El almacén estaba a las afueras de la ciudad, en una zona industrial abandonada. El viento golpeaba las puertas metálicas y se oían ladridos de perros a lo lejos. Vega lo llevó en coche. Parecía nervioso al abrir la puerta. Vega, el jefe está un poco nervioso. No hagas preguntas, solo escucha. Elena respondió con frialdad: solo escucho a los que hablan. Cuando entraron, Mendoza estaba allí. Llevaba un traje negro, un puro en la mano y su conocida sonrisa falsa en el rostro. Mendoza, tú debes de ser Elena. Elena, eso dicen. Mendoza sonrió. ¿Cómo consigues acceder a los archivos policiales? Me gustaría saberlo. Elena, las personas adecuadas, el dinero adecuado. Mendoza, el espionaje es un delito grave en la organización. Elena se acercó y dijo: la justicia también lo es, si cae en manos equivocadas. Por un momento, sus miradas se cruzaron. En ese instante, la voz de Diego resonó en el interior de Abril. No creas en nada en lo que no creas. Abril tenía ante sí al asesino de Diego. Pero en ese momento no sacó el arma, no gritó. Porque aún no había llegado la hora de la venganza. La conversación fue breve. Mendoza le dio su tarjeta de visita a Elena. Mendoza, ven mañana a la oficina. Quizás podamos trabajar juntos. Elena, quizás deberían trabajar juntos. Cuando Vega la sacó fuera, Abril tenía una pequeña sonrisa en la cara. Ya estaba completamente metida en el juego. Esa noche volvió a casa. Comprobó la grabadora, el sonido era nítido. Cada palabra que había salido de la boca de Mendoza había quedado grabada. Reprodujo el sonido en la pantalla del ordenador. El espionaje es un delito grave en la organización. Esa frase no era una amenaza, sino una confesión. Porque un culpable suele decir lo que más le asusta. Abril lo sabía muy bien. A la mañana siguiente, fue a la oficina de Mendoza como Elena. La oficina era ostentosa. En las paredes había medallas, certificados de agradecimiento, titulares de periódicos. Pero detrás de ese brillo se escondía un sistema corrupto. Mendoza la invitó a pasar. Mendoza, tengo una propuesta para ti, Elena. Tenemos algunos nombres, pero no podemos acosar a nadie. Tu información nos puede ser útil. Elena, ¿quieres comprarme? Mendoza sonrió. No, quiero protegerte. Elena, no he venido a protegerme, sino a llegar a un acuerdo. Abril se mantuvo profesional incluso en ese momento. Aunque su corazón estaba revuelto, su rostro permaneció impasible. Porque la venganza, a veces, se escribe con la sangre fría de una mujer. Cuando terminó la reunión, al salir de la oficina vio a Larios. Caminaba por el pasillo. Sus miradas se cruzaron. Larios se detuvo un momento, miró atentamente el rostro de Abril,
pero no la reconoció. Larios, ¿te conozco de algún sitio? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elena. Quizás de tus sueños. El destino a veces castiga al culpable con sus propios recuerdos. La incertidumbre en el rostro de Larios fue una pequeña victoria para Abril. Esa noche, cuando llegó a casa, se sentó frente al ordenador. Escribió la última fase del plan. Siéntalos a todos en la misma mesa. Instala el sistema de grabación. Que digan la verdad con sus propias bocas. Por Diego. Luego miró el anillo que giraba en su dedo con la insignia de Diego. Mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas, susurró. Un poco más de paciencia, Diego. En esta ciudad, todos callarán y yo hablaré. Abril ahora era Elena. Había entrado en la oscuridad y no había vuelta atrás. Porque los preparativos silenciosos habían terminado. Había llegado el momento de que la justicia hablara. Cada plan tiene un momento decisivo. Contienes la respiración, el latido de tu corazón resuena en tus oídos y sabes que ya no hay vuelta atrás. Para Abril, ese momento fue aquella noche. La noche de la verdad. Era una noche lluviosa en Guadalajara. Las farolas parpadeaban y las calles se inundaban. Abril, o Elena Morales, como se llamaba esa noche, caminaba hacia la zona industrial con un abrigo negro. Llevaba un pequeño bolso. Dentro había una cámara oculta, una grabadora y una memoria USB. Esa noche no solo atraparía a Mendoza y Larios, sino también a sus propios miedos. Porque la verdad es el arma más peligrosa. El día anterior, le había enviado un mensaje a Mendoza. Tengo nueva información. Sobre los contactos de Larios. Esta noche, a las 23. Almacén 23. Ven solo. Pero Abril sabía que él nunca vendría solo. Para que se sintiera seguro, había preparado una segunda capa de la trampa. En el almacén había micrófonos ocultos, cámaras ocultas, todo en funcionamiento. Las grabaciones se transferirían directamente al sistema en la nube. Un solo error significaría su fin. 22:58. La lluvia no había cesado. Abril se puso los guantes, se recogió el pelo y reguló la respiración. Se detuvo un momento frente al espejo. Abril se dijo a sí misma, ya no soy profesora. Ya no estoy comprometida. Ahora solo soy yo misma. La puerta del almacén se abrió con un chirrido. El primero en llegar fue Vega, seguido de Larios y, por último, Mendoza. Los tres actuaban como si no sospecharan nada. Mendoza, espero que lo que dices valga la pena, Elena. Elena, puedes estar seguro de que vale la pena. Larios, ¿por qué me has llamado aquí? ¿Por qué has mencionado mi nombre? Elena, porque tu nombre ya estaba involucrado, yo solo lo he sacado a la luz. Mendoza dijo con dureza, deja de jugar. ¿Qué sabes? Habla claro. Abril sacó un expediente de su bolso. Dentro había fotos, cuentas bancarias, listas de transferencias. Todo ello demostraba las conexiones secretas entre Mendoza y Larios. Pero todo era falso, documentos falsos preparados por Abril y cuidadosamente montados. Elena, puedo entregárselos a los periodistas. O puedo llegar a un acuerdo con ustedes. Mendoza, ¿qué quieres? Elena lo miró fijamente. Justicia. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Porque esa noche, el miedo de cada uno resonaba en el interior de todos. Larios se adelantó enfadado. Larios, ¿quién eres tú, eh? ¿Quién te crees que eres para amenazarnos? Elena, solo soy una mujer que conoce la verdad. Y ustedes pagarán el precio de menospreciar la verdad de una mujer. Larios, estás loca. Elena se acercó. ¿De locura? ¿O ser la prometida de Diego Rodríguez? De repente, se hizo el silencio. Mendoza palideció. A Larios se le cortó la respiración. Mendoza dijo en voz baja, ¿qué has dicho? Elena, sí, soy Abril. La prometida de Diego. Y vosotros lo habéis matado. En ese momento,
Todo se detuvo. Mendoza buscó su arma. Larios dio un paso atrás. Pero Abril ya no tenía miedo. Porque esa noche no solo estaba preparada para enfrentarse a ellos, sino también para su propia muerte. Mendoza, ¿qué quieres de mí? Abril, una confesión. Larios, estás loco. Diego pagó por su error. Abril se acercó, con la voz temblorosa. Ese error fue darse cuenta de vuestros negocios sucios. Solo quería decir la verdad. Pero vosotros lo callasteis. Cada palabra suya revelaba el peso de todos esos años. Ya no le quedaba nada que callar. Mendoza dio un paso más y apuntó con su arma a Abril. Mendoza, ¿crees que me meterás en la cárcel? ¿Quién va a escuchar tu grabación? ¿Quién te crees que eres? Abril sonrió. No importa quién soy. Pero esta conversación la escucharán miles de personas. De repente, se encendió una pequeña luz roja en la esquina de la pared, la señal de la cámara oculta. Mendoza se dio cuenta y gritó enfurecido. Mendoza, ¿estás grabando? Abril, ahora serán tus palabras las que te juzguen, no las mías. Comenzó una pelea. Larios le arrebató la bolsa a Abril y la tiró al suelo. Vega estaba desconcertado, no sabía qué hacer. Mendoza apuntó con el arma, pero Abril se adelantó, golpeó el dispositivo de grabación contra el suelo de hormigón. El dispositivo se rompió, pero los datos ya se habían copiado. Porque Abril no era solo un vengativo. Había pensado cada paso del plan. Aunque muriera, se había asegurado de que la verdad saliera a la luz. Se oyó un disparo. El sonido resonó en el almacén y se mezcló con el ruido de la lluvia. Abril cayó al suelo, había recibido un disparo en el hombro. La sangre se mezclaba con el hormigón gris. Larios, Dios mío, ¿qué has hecho, Mendoza? Mendoza habló sin aliento. Esa grabación no debe salir. Vega, coge su bolso. Vega se quedó paralizado. Comisario, no podemos hacer eso. Esto ya ha ido demasiado lejos. Mendoza, haz lo que te digo. Pero en ese momento, Abril, cubierto de sangre, metió la mano en el bolsillo. En la pantalla de su teléfono apareció una notificación. Y grabación copiada. Envío completado. Una sonrisa cansada pero tranquila se dibujó en su rostro. Abril susurró, la verdad ya no me pertenece. Según las grabaciones de la radio de la policía, esa noche, a las 23:42, se escucharon disparos en un antiguo almacén. Cuando llegaron al lugar, solo encontraron a 2 personas. Vega, en estado de shock. Y Abril Rodríguez, tirada en el suelo. Mendoza y Larios habían huido. Por la mañana, los canales de noticias estaban alborotados. En las redes sociales se difundió un misterioso video. Las confesiones de Mendoza y Larios, mezcladas con la voz de Abril. El título era simplemente La promesa de Abril. La ciudad había escuchado por fin lo que tenía que escuchar. La verdad estaba escrita con sangre, pero no se había podido silenciar. En el hospital, Abril recuperó la conciencia por un momento. A su lado, la protección policial, el sonido de los monitores. Cuando abrió los ojos, le susurró a la enfermera. Abril, ¿el video se ha publicado? La enfermera, sorprendida, respondió, sí, todo el mundo lo está viendo. Abril sonrió y se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces, ya soy libre. Cerró los ojos. No volvió a abrirlos. El video de Abril fue visto por millones de personas en 3 días. Mendoza fue detenido y Larios fue capturado mientras intentaba huir de la ciudad. Pero nadie pudo averiguar cómo se había difundido la grabación. Solo se encontró una nota. No creas en nada que no puedas creer. Abril se vengó. Pero toda victoria tiene un precio. El suyo fue su propia vida. Sin embargo, su partida no fue una desaparición. Fue el cumplimiento de una promesa. La promesa de Abril. Cada historia comienza con un estruendo y termina con un silencio. Pero hay silencios que esconden miles de palabras en su interior.
El silencio de Abril era uno de ellos. Tras la publicación del video, esa grabación que se extendió como un susurro por la mañana mexicana, en pocas horas se había convertido en tema de actualidad en todo el país. Televisiones, periódicos, internet. Todos hablaban de lo mismo. Una profesora, un policía y corrupción. La misteriosa muerte de Abril Rodríguez. ¿La venganza de una mujer o la voz de la justicia? Algunos la llamaban heroína, otros, una mujer loca. Pero todos coincidían en una cosa. Abril no había tenido miedo de decir la verdad. La madre de Diego, la señora Rosa, escuchó esa grabación una y otra vez frente al televisor. Con lágrimas en los ojos, solo pudo susurrar: Señora Rosa, siempre tuviste razón, hija mía. No mató a mi hijo, mató la verdad. En ese momento, la voz del presentador de televisión interrumpió. El comisario Mendoza se entregó anoche. También se ha informado de la detención de Larios. Durante el proceso judicial de ambos, la participación de Abril Rodríguez quedó registrada oficialmente. El corazón de una madre no se cura con justicia, sino con amor. Pero para Rosa, Abril ya no era solo la mujer que amaba a su hijo, sino la voz de su conciencia. Una semana después, en la escuela, la clase de Abril estaba vacía. En la pizarra aún estaba escrito su último mensaje: justicia igual a defender la verdad. Cuando los niños entraron, se quedaron en silencio. En medio del aula, alguien había dejado una flor sobre la mesa de Abril. Solo había una nota escrita en ella. Alguien salió y hizo lo correcto. Esa frase había salido de la pluma de un niño pequeño. Pero resumía toda la historia de Abril. Porque ella había sido tan sincera como un niño en un lugar donde los adultos guardaban silencio. Durante días, los periódicos debatieron la historia de Abril. Algunos la proclamaron ángel de la venganza, otros, heroína trágica. Un periodista escribió: Abril Rodríguez sacrificó su vida para mostrar la corrupción del sistema. Pagó con su sangre el precio del silencio. En otros se leían estas líneas: a veces, el precio de la justicia no se paga en un tribunal, sino con un latido del corazón. La gente suele aplaudir a los héroes. Pero Abril no habló para recibir aplausos, sino para decir la verdad. Y quizá por eso no será olvidada. Un mes después, se pintó un mural en una pequeña pared del centro de la ciudad. Entre los colores, una figura femenina, con un libro en la mano, detrás de ella, un cielo azul. En la portada del libro había una sola frase escrita: la promesa de Abril. La gente dejaba notas debajo de la imagen. Algunos rezaban, otros solo escribían su nombre. Una joven, ella era una de nosotros. Un anciano, gracias a ella, ya no nos quedaremos callados. Un niño, ¿volverá la maestra Abril? Su madre le susurró: ahora está en el viento, en nuestros corazones. La historia de Abril no era solo una historia de venganza, sino también la historia de ser la voz de los silenciados. Meses después, se reabrieron los antiguos expedientes de Diego. Investigaciones, funcionarios destituidos, documentos filtrados a la prensa. El sistema se tambaleaba poco a poco. Algo había cambiado, la gente ya se atrevía a cuestionar. Porque cuando una persona se atreve a decir la verdad, toda una sociedad se vuelve un poco más valiente. Un día, la señora Rosa fue al patio de la escuela. Los alumnos de Abril se habían reunido allí para hacer una pequeña ceremonia en su memoria. Rosa se acercó a ellos en silencio. Una niña pequeña le tendió el cuaderno que tenía en la mano. La niña dijo: este es el cuaderno de nuestra profesora Abril. Ha escrito algo en la última página. Rosa abrió el cuaderno. La última página, la tinta estaba un poco borrosa, pero se podía leer. No creas en nada en lo que no creas. Y cuando tengas miedo, di la verdad. Rosa cerró el cuaderno y miró al cielo. Señora Rosa, has cumplido tu promesa, hija mía. Ahora nos toca a nosotros. Algunas historias no tienen un final feliz, pero otras despiertan algo en las personas. La historia de Abril era precisamente así. Trágica, pero real. Oscura,
pero esclarecedora. En una entrevista televisiva, el periodista dijo lo siguiente: tras la muerte de Abril Rodríguez, la demanda de justicia por parte de la población va en aumento. Su video se ve ahora en colegios, clases y documentales. La gente la llama justicia silenciosa. Abril ya no era un nombre, sino una idea. Y las ideas no se pueden matar. En mitad de la noche, cuando la ciudad está en silencio, el viento sopla en las calles. La cortina de una ventana se agita ligeramente. En algún lugar, un niño escribe en su cuaderno: "Oh, profesora Abril, cuando sea mayor, yo también seré justo". Y en ese momento, las palabras de Abril resuenan: no creas en nada en lo que no creas. Porque esa frase ya no era solo suya, sino de todos nosotros. Algunas historias terminan en algún momento, pero otras solo cambian de forma. La historia de Abril fue así. No terminó con su muerte. Seguía viva a través de las palabras que dejó y de un legado silencioso pero poderoso. La ciudad volvía poco a poco a la normalidad. Los periódicos publicaban en primera plana las investigaciones de la policía y la detención de Mendoza y Larios. Pero el nombre de Abril no solo vivía en las noticias, sino también en el corazón de la gente. Una pequeña pantalla digital colocada en un rincón de la escuela reproducía constantemente fragmentos de las clases de Abril y los mensajes que había grabado. Cuando los alumnos entraban en el aula, se detenían de repente frente a la pantalla y escuchaban en silencio. Un alumno susurró: "Es como si estuviera aquí". Otro alumno respondió: "Sí, pero es como si nos hubiera dejado algo". Y realmente lo había hecho. Abril no solo se había vengado, sino que había dejado un pequeño mensaje instructivo. No tengas miedo, di la verdad. No te calles, no silencies. Un día, mientras la señora Rosa estaba sentada en el jardín de la escuela, se acercó un joven periodista. Periodista, Rosa, las grabaciones digitales que dejó Abril están cambiando la vida de los alumnos. Su voz sigue con nosotros. Señora Rosa, sí, pero esa voz no solo resuena en ellos, sino en todos. Abril no solo hizo oír la voz de Diego, sino la de todos. Cuando el periodista apagó el micrófono, Rosa miró en silencio al cielo. En esa mirada había tanto tristeza como orgullo. Porque en los ojos de una madre se puede ver cómo se vive la verdad. Entre el legado digital de Abril había un breve video dedicado a Diego. En él, Abril decía con su propia voz: "Diego, si algún día ves esto, quiero que sepas que solo te di mi palabra. Te protegeré a ti y a la verdad. Y sí, quizá ya no esté a tu lado, pero dentro de ti siempre habrá una parte de mí". La señora Rosa se secó las lágrimas y susurró: "Ella siempre estará contigo, y nosotros también". En la plaza de la ciudad, había gente reunida frente al mural. El rostro de Abril brillaba en medio de la colorida pared. Allí, un pequeño grupo de niños cantaba, mientras los demás observaban en silencio. De repente, un niño gritó: "Abril, nosotros también diremos la verdad". En ese momento, las palabras de Abril se convirtieron en un ecosistema. Con su silencio había enseñado a hablar, con su valentía había enseñado a ser valientes. Una noche, mientras las luces de la ciudad se encendían lentamente, el viento llenó la antigua habitación de Abril. Su voz resonaba en los teléfonos, los ordenadores y las pantallas. Pero ya no se la veía. Ahora solo se la sentía. El cuerpo de Abril ya no existía. Pero sus palabras, su valentía y su deseo de justicia ardían como una chispa en el interior de todos los vivos. Eso es la verdadera heroicidad, invisible, pero siempre palpable. Una noche, la señora Rosa abrió un viejo cuaderno. Había notas escritas a mano por Abril. En cada página había un pensamiento, un plan, una esperanza. En la última página solo había una frase: recordadme, pero recordad más la verdad. Rosa susurró: y lo haremos. Pero también recordaremos la verdad, siempre. Las palabras de Abril eran ahora un legado. Su muerte fue trágica, pero no se había perdido. Porque las ideas son más poderosas que la muerte. La gente de la ciudad había cambiado. Los policías actuaban con más cautela, los estudiantes hacían preguntas con valentía, la gente no toleraba las pequeñas injusticias.
Y así, la venganza de una mujer puede cambiar no solo a una persona, sino a toda la sociedad. Abril no desapareció. Hizo una promesa, y la cumplió. La promesa de Abril. Escena final. Mientras sopla el viento frente al mural, la cámara se desliza lentamente hacia arriba. Las luces de la ciudad iluminan la oscuridad de la noche. La voz de Abril se oye como un susurro lejano. No creas en nada en lo que no creas, y cuando tengas miedo, di la verdad. Y así termina la historia. Trágica, pero significativa. Una mujer, una palabra y la conciencia cambiante de una sociedad. La venganza de Abril no fue solo para ella. Fue una luz para todos.